Hola, muy buenas, queridos ciudadanos. Bienvenidos a un nuevo paseo por la ciudad del Mayor. Hoy vamos a hacer un paseo muy especial porque vamos a hablar de uno de los temas que más preocupan a la población en las últimas semanas. Vamos a hablar del conocido coronavirus, COVID-19. Son muchas ya las noticias y los medios, además de las propias administraciones públicas, que informan a diario acerca de este tema. Nosotros, lógicamente, al dedicarnos a los mayores, queremos particularizar todo esto en las personas mayores y en los servicios de atención sociosanitaria que están atendiéndole. Vamos a hablar, por ejemplo, de residencias, de centros de día y de ayuda a domicilio. Nuestro objetivo no es otro que conocer el alcance real de este problema de salud pública en el sector sociosanitario y saber qué medidas se están tomando por parte de las empresas que gestionan estos servicios. Pues muy bien, para hablar de todo esto, hoy contamos con nuestro invitado, que es don Jesús Cubero. Muy buenos días, don Jesús. Secretario General de AESTE, Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia. Y bueno, con él vamos a pasear, sobre todo para dar una visión realista, concisa y transparente de cómo nuestros mayores están siendo atendidos ante esta situación tan excepcional, ¿vale?, en los servicios sociosanitarios privados españoles. Vamos a hablar un poco del coronavirus y sobre todo por qué los mayores son un grupo de riesgo. Bueno, pues los mayores son un grupo especial de riesgo, entre otros grupos, por las posibles afecciones pulmonares o incluso defensas bajas, inmunodepresión. Bueno, pues son una población especialmente sensible y vulnerable por su capacidad de defenderse ante ciertos agentes patógenos. Bueno, pues dado que el coronavirus todavía no es demasiado conocido, no sabemos cómo actúa, cómo interactúa con el resto del organismo, pues sí podemos decir que es una población especialmente sensible para este problema. Aparte que muchos mayores también tienen pluripatologías, que se llaman, ¿no? Que también, sí, la mayoría de los mayores que están en las residencias tienen pluripatologías, están polimedicados y bueno, pues necesitan estar en un ambiente seguro y controlado. Eso es. Luego también me imagino que para poder actuar en la prevención hay que conocer también cómo se propaga este virus. Es importante conocer. Efectivamente. Básicamente a través de contactos y bueno, pues de forma especial en mucosas, en secreciones, tema de mocos, ojos, nariz, boca, son las puertas de entrada más fáciles y más naturales para este virus y por eso bueno, pues lo más importante es hacer una labor preventiva ante este virus. ¿Qué protocolos se están llevando en los centros sociosanitarios, centros de día, centros residenciales? Pues aquí estamos trabajando de forma coordinada con el Ministerio de Sanidad y con la Consejería de Sanidad y de Políticas Sociales y son ellos los que van marcando los protocolos que van a ir evolucionando diariamente prácticamente en función del nivel de contagio que haya en la población. De momento los protocolos lo que nos marcan es que se han cerrado los centros de ocio de mayores, se mantienen abiertos los centros de día y lo que sí se ha producido es una restricción muy importante de las visitas para todos los centros residenciales. Es importante hacer hincapié en que esta restricción de visitas es para prevenir que el virus entre en las residencias, es decir, esta medida, aunque pues ha causado cierta angustia a veces a familiares por no poder verles, a sus mayores, lo que bueno, pues trata de prevenir es que el virus entre en las residencias, es decir, que es una medida tomada para mejorar el estado de salud y la seguridad de nuestros mayores. Sí, porque es verdad que eso era una de las cosas que quería yo comentar contigo, porque hay familiares, ¿no?, que a lo mejor no entienden y se llegan a sentir un poco mal, que dicen, jolines, ¿cómo no me dejan ver a mi familiar? Que yo quiero verle. Estamos intentando habilitar, bueno, pues son medidas que se han tomado ayer
y estamos intentando habilitar pues con medios tecnológicos, intentar suplir mediante visitas virtuales que se irán poniendo a lo largo de esta semana, facilitando que haya ese contacto, esa continuidad en el contacto con las familias y que los mayores sientan la presencia de sus familiares, aunque sea pues a través de una pantalla, de un Skype, y pues vamos a intentar facilitar ese tipo de medidas. ¿Realmente se puede negar la entrada a un familiar? Sí, porque es un problema de salud pública, hay una instrucción clara de salud pública. Y de momento, pues hemos tenido que hacer alguna consulta, incluso con la Consejería de Sanidad, y nos han dicho que al tratarse de una situación donde debe prevalecer la orden de salud pública, sí, efectivamente se puede prohibir. Normalmente las familias lo están entendiendo muy bien, saben que es por el bien de sus familiares, de sus mayores, y pues no hemos tenido prácticamente ningún problema en la Comunidad de Madrid. Muy bien. Estamos hablando ahora de prevención, pero ¿qué pasa cuando se sabe que hay alguien que ha dado positivo en coronavirus? ¿Qué protocolo hay que seguir? Bueno, pues aquí es, en cuanto hay un caso positivo de coronavirus, aquí es Sanidad, es Salud Pública quien toma ya la iniciativa. Cuando tenemos un caso confirmado, el propio Departamento de Salud Pública es quien dice, en función de la gravedad del estado de esta persona mayor, cómo se debe actuar. En algunos casos lo que se está haciendo es trasladar a los mayores al hospital si la situación lo requiriera, y si no, pues se puede producir un aislamiento en el propio centro residencial, donde tenemos personal preparado, donde hay instalaciones, donde ya están previstas una serie de habitaciones, unas camas para aislamientos. Nosotros habitualmente trabajamos con enfermedades víricas, no es nada nuevo para nosotros. Lo único que puede suponer de novedad es la agresividad de este virus y pues un poco el volumen de contagio que se pueda producir, pero nosotros habitualmente trabajamos con virus, con infecciones, y pues lo manejamos a diario. Afortunadamente tenemos un personal que está muy preparado, que siempre suele dar el do de pecho en estas situaciones y en el que confiamos ciegamente. Hace un par de días el ministro de Sanidad hacía un llamamiento a la población, ¿no? Un poco a la responsabilidad civil de todos. Es decir, jolines, si alguien tiene unos síntomas, tiene fiebre o tiene determinados síntomas, que no vaya a lugares concurridos, que no vaya... Y también se planteaba los mayores, ¿no? Que no vayáis a residencias, eso era por lo que decíamos, pero bueno, por lo que dices sí que lo están entendiendo, ¿no? Sí, la gente, las familias lo están entendiendo. Todo el mundo tiene la angustia de visitar a su familiar, parece que el mundo se acaba en estos días. No se acaba el mundo, seguimos trabajando, lo venimos haciendo en los últimos años, el personal está perfectamente formado, estamos todos concienciados, y las medidas que se toman y las que se irán tomando son exclusivamente para mejorar el estado de los mayores, para proporcionar la tranquilidad que necesitan y que el personal pueda trabajar como se viene haciendo habitualmente. Se está escuchando, que no sé si será verdad, porque luego hablaremos un poco de las noticias, ¿no? Que no todo lo que se dice y se escucha es cierto. Totalmente. Pero se hablaba que había gente que decía, en vez de ir a residencias, ir mejor a casa. ¿Qué le plantearías? El mayor que ha estado residiendo en un centro debe permanecer en el centro. Sacarle fuera va a estar en un entorno que no está controlado, donde no va a tener la misma capacidad de reacción y de actuación que tenemos en cualquiera de nuestros centros. Estamos trabajando ya con la Consejería de Sanidad en la habilitación de un teléfono específico para atender los casos en nuestras residencias, y pues obviamente va a estar en un entorno mucho más controlado y más seguro cuando el mayor está en una residencia, con personal preparado, con equipamiento, con EPIs. Yo creo que el lugar adecuado es que permanezcan en las residencias. Lo comento porque la Comunidad de Madrid hacía ese tipo de recomendación ayer. Sí. ¿Vale? Entonces, pues por un poco tranquilizar a la gente que nos escucha, que no hay ningún problema, están los centros preparados. Totalmente. Muy bien. Los que vivimos nuestro día a día con mayores, en el ámbito residencial y demás, sabemos que los picos de gripe son malísimos para la gente mayor.
¿vale? Estuve viendo que la gripe, la del 2018, ¿vale? Esto es un dato publicado por el INE, ¿vale? Arrojaba una cifra de mortalidad total de 1.673 personas mayores de 65 años fallecidas, ¿vale? En los corrillos se escucha y la gente tiende a comparar la gripe que conocemos todos con el coronavirus. ¿Se debe hacer este tipo de comparaciones? No, son dos enfermedades víricas totalmente distintas, tienen sintomatología distinta y el problema del coronavirus es que no conocemos todavía su mecanismo de acción. Sabemos que es bueno, pues más letal que la gripe, tiene más facilidad para el contagio y su propagación, y bueno, pues es lógico hasta cierto punto que haya ese morbo ante lo desconocido, esas comparaciones, pero no son dos enfermedades totalmente distintas, de la misma familia, son bueno, pues pueden tener síntomas parecidos, pero tienen uno, en el caso de la gripe, bueno, pues empieza de una forma más agresiva y más brusca, mientras que en el caso del coronavirus es más lento, pero puede más, haber pero gente más intenso. incluso, sí, incluso. Eso es, porque exacto. hablaba gente que decía, ¿una persona asintomática puede contagiar? Sí. Hay gente que dice que sí, gente que no. Tiene el virus, todavía no ha dado la cara, por decirlo así, y bueno, pues durante todo ese tiempo puede estar contagiando a otras personas. Sin saberlo. Sí, eso es. Por eso es importante que aunque alguien diga, no, yo no toso, yo estoy bien, quiero visitar a mis familiares, bueno, pues no debe hacerlo. No debe hacerlo porque puede que sea portador del virus sin que esa persona lo sepa y bueno, pues contagiar tanto al personal sociosanitario que allí trabaja como al resto de personas mayores. Antes habías comentado, y me parece muy importante hablar de ello, porque el 6 de marzo la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ordenaba el cierre temporal de los centros de mayores para evitar mayores contagios y demás, ¿vale? ¿Te parece acertada o excesiva esta medida? No, me parece acertada. Me parece acertada. Creo que el cierre de los centros de mayores es una medida muy acertada porque además se viene población que no puedes controlar su día a día, es decir, no controlas el flujo de personas con las que se relacionan, sin embargo cuando llegan allí al centro se relacionan todas y la propagación es muy fácil. Entonces me parece un acierto. Y bueno, pues tendremos que ver también, dependiendo de la evolución de la enfermedad y de la propagación de la enfermedad, yo no descarto que en unos próximos días o en una semana se pueda decretar incluso el cierre de los centros de día, que es otra de las medidas, pero porque la población viene de sus propios domicilios, no controlas el entorno que tiene su domicilio y donde la propagación pues puede ser también muy sencilla. Porque había gente que pensaba que se refería a los centros de día privados y públicos. Siempre ha habido una confusión entre centros de día. No, lo que realmente se ha decretado es el cierre de los centros de ocio de mayores. Eso es, lo que comúnmente se llama el hogar del jubilado. Exacto, eso es. Sí. Fenomenal, porque eso también era importante y esto viene también a colación con las noticias que hay falsas también, porque nos bombardean a noticias por todas partes y no todas las noticias son reales. ¿Qué podríamos decir a las personas que nos están viendo para que vean una noticia y que se sepa que es veraz? Bueno, ¿dónde tendrían que mirarla? En la Comunidad de Madrid en concreto, los protocolos se publican en la página del CIRA, dentro de la Consejería de Familia y Políticas Sociales. Hay un apartado que es de Centro de Inspección, Registro y Autorización, y ahí se van colgando la actualización diaria de los protocolos, tanto en centros de día, si fuera necesario, en residencias, la última información que se conozca sobre el coronavirus. Ahí pueden tener toda la información de forma oficial y si no, en la página web del Ministerio de Sanidad, donde también tienen actualizada la información. Bueno, pues aquí con este sabio consejo que nos da nuestro invitado, aquí abajo en la cajita de información os vamos a poner los enlaces donde tenéis que fijaros en todo eso, que es el Ministerio de Sanidad y de la Organización Mundial de la Salud también, que además tienen información oficial y al día de lo que está pasando con el coronavirus a nivel nacional y a nivel mundial. Así es. Fenomenal. Bueno, pues ahora también hemos estado hablando sobre todo de residencias, de centros de día. Hay
está el tema de la ayuda a domicilio, que cada vez está metiéndose más en el tema de los mayores, que es muy importante también. ¿Cómo se están llevando los protocolos aquí en este ámbito? Pues se está elaborando ahora mismo un protocolo específico para la ayuda a domicilio, para ver qué medidas de protección deben tomar los auxiliares que van a casa, cómo evitar contagios para los mayores y cómo evitar contagios también para el personal sociosanitario que se desplaza a las casas. La Consejería de Sanidad aquí en la Comunidad de Madrid está ya trabajando sobre el tema y yo estimo que esta tarde o mañana por la mañana máximo tendremos un protocolo de cómo se debe actuar en este ámbito. Porque claro, muchas trabajadoras que van a un domicilio, a continuación van a otro. Efectivamente. Que ese es el riesgo. Ese es el riesgo y bueno, pues lo que se trata es de evitar ese contagio cruzado que pueda producirse entre distintos residentes o en este caso entre distintas personas mayores. O sea que mañana va a salir el protocolo en principio, todavía no lo tienen. Supongo que o bien esta tarde o bien mañana dispondremos ya de un protocolo para ayuda a domicilio. Vale. Aparte de las residencias, los centros de día, la ayuda a domicilio ahora, ¿se te ocurre algún otro servicio? Sí, quizás están las viviendas tuteladas y los programas de respiro familiar, pero bueno, son situaciones sobrevenidas sobre las cuales pues tanto el Ministerio como las consejerías van a ir implementando los protocolos en función de la gravedad. Lo primero ha sido los centros de ocio, tenemos centros de día y residencias, que es donde el mayor volumen se acumula y donde la posibilidad de contagio es mayor, y a partir de ahí lo que se irá es elaborando nuevos protocolos para mejorar en cualquier caso la seguridad de los mayores. Y luego otro aspecto que quizá no se está llevando, no se tiene tanto en cuenta, es el impacto. Bueno, el impacto o los impactos que tiene todo esto, porque claro, hablamos de un impacto a nivel profesional, un impacto a nivel familiar, a nivel de los enfermos, o sea, es que al final todo el mundo que pueda estar relacionándose con alguien que lo tenga, al final... Por eso es importante que seamos todos disciplinados y que nos atengamos a las recomendaciones que desde el Ministerio de Sanidad y desde las consejerías se elaboran. Es importante porque ellos tienen una visión global y pueden analizar todas las derivadas, ese castillo de naipes que viene detrás de cualquier movimiento y bueno, pues debemos confiar en que estas personas, estas instituciones están preparadas, que están teniendo una visión global y aunque a veces no entendamos o no nos convengan determinadas medidas que tomen, debemos ser disciplinados, seguirlas y confiar sobre todo en los profesionales sanitarios. Eso es. Porque ¿tú crees que se podría llegar a colapsar el ámbito sociosanitario? ¿Podría ocurrir? Yo creo que esta es una excepcional ocasión para poner de manifiesto el gran papel tanto del personal sociosanitario como el que se realiza en las residencias y en la atención para la dependencia. Es decir, vamos a ser realmente quien desahogue el sistema sanitario para que se pueda atender al resto de la población. Yo creo que es una oportunidad de poner en valor este sistema, de que la población se dé cuenta que las residencias de personas mayores desahogan ese posible colapso del sistema y de que estamos asumiendo en las residencias una atención sanitaria que en un principio no nos correspondía, debería ser solo una atención social y una residencia, y estamos proporcionando una atención sanitaria que por el momento no está valorada y que por supuesto no está pagada. Porque claro, si se llegara a colapsar, ¿qué podría ocurrir? Bueno, pues sería el peor escenario, que hubiera una falta de profesionales que pudieran atender a cualquier enfermo en los hospitales, con lo cual la propagación sería mucho más rápida. Pero por eso hay que incidir en que debemos ser disciplinados y que debemos atender a las recomendaciones. Si nos recomiendan que no visitemos a los mayores en la residencia, es para evitar contagios. Si nos limitan las visitas en los hospitales, es para evitar contagios. Y si nos dicen que se han suspendido pruebas diagnósticas que no sean urgentes, intervenciones que no sean urgentes, bueno, pues es para liberar hospitales, para liberar camas, para liberar el personal sanitario y que debemos atender todas estas recomendaciones. Muy bien. Y bueno, no sé si se te ocurre algo para decirle a la administración del Estado que cómo lo está llevando y si, no sé, si se te ocurre alguna medida más que se pudiera... Yo creo que es simplemente mantener los canales abiertos para
para poder dialogar diariamente con los profesionales, con las empresas, con los directores de los centros, y en este caso lo estamos coordinando en la Comunidad de Madrid a través de las patronales, y bueno, pues que nosotros les podamos ir planteando las situaciones que se van dando en el día a día para que nos ofrezcan soluciones que sirvan para todos. Y bueno, pues al igual que en la situación de una posible falta de material sociosanitario, que pueda ser Sanidad que nos lo provea, que podamos coordinar las plantillas, que se puedan habilitar medidas excepcionales. Y bueno, pues que debemos confiar simplemente en esas autoridades sanitarias y ofrecer un mensaje de tranquilidad a la gente que está ahora mismo en las residencias. De todas maneras, hablabas ahora de la Comunidad de Madrid. ¿Este tipo de protocolos, o sea, es a nivel nacional o cada comunidad tiene la suya? Hay unas recomendaciones a nivel nacional, pero en cada comunidad, en función del nivel de contagio y de expansión del virus, se van tomando unas medidas más específicas o no. Por ejemplo, en Vitoria, en Álava y en la Comunidad de Madrid se están restringiendo las visitas en las residencias precisamente por el alto volumen de propagación del virus. Bueno, pues se trata de cortar y de servir de cortafuegos para que ese virus no se extienda más. De momento en el resto de comunidades autónomas del Estado no se han prohibido este tipo de visitas, y bueno, pues esperemos que tampoco sea necesario que se extienda esta medida al resto de comunidades autónomas. Incluso me imagino que dentro de una misma comunidad a lo mejor determinados centros lo llevan de una manera determinada los protocolos, ¿no? Normalmente tenemos la recomendación, al ser las políticas sociales, al ser regidas desde un ámbito regional, la recomendación es para todas las residencias, en este caso de una misma comunidad autónoma, y la aplicación del protocolo debería ser la misma en todas. De nada vale si estás evitando el contagio en 100 centros cuando tienes uno que puede ser un foco, ¿no? Hay que aplicar esa medida en todos los centros. Vale, muy bien. Pues muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias a vosotros por la iniciativa y por poder transmitir a las familias y a la sociedad la seguridad que se necesita, que confíen en los buenos profesionales sanitarios que tenemos, en el personal que está formado en los centros y que en estas ocasiones siempre está dispuesto a dar un poquito más de lo que da en su día a día. Fenomenal. Pues bueno, queridos ciudadanos, hasta aquí ha llegado nuestro paseo de hoy. Esperamos que con nuestro invitado se os hayan aclarado todas las dudas que tenéis acerca del coronavirus y que hayáis podido comprobar que, bueno, que se está trabajando por el bien de nuestros mayores y bueno, pues que estamos todos a una, ¿no? Estamos luchando contra esto e intentar prevenir todo lo que se pueda, ¿vale? ¿Qué más deciros? Comentaros que, bueno, nos gustaría que, si os ha gustado este vídeo, dierais a un like. Os vamos a poner la información en la cajita de información, como siempre, y muy importante, que podáis mandar a todos vuestros amigos, a todos vuestros conocidos, que compartáis este vídeo, ¿vale? Porque yo creo que es una cosa que interesa a todos. Y nada más, ciudadanos, muchas gracias por habernos acompañado en un paseo más, y recordad que todos seremos mayores algún día. Muchas gracias.